Pues quiero hacer hoy, en esta mañana, la tercera entrega de la serie. ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, Eli. Fuerte. Aunque caí, me levantaré. ¡Wow! Aunque caí, me levantaré. Una determinación del profeta Habacuc. ¿Qué os parece si volvemos a recordar el versículo central de esta serie? Es una serie que vamos a intentar dar en 5 entregas, ¿vale? Hoy es la tercera. Si alguien no ha estado estos 2 domingos pasados, o si alguien de los que nos ven por Facebook o por YouTube, la primera ya está colgada en YouTube. Y la segunda, Stephanie seguro que la cuelga ya mismo, ¿vale? En nuestro canal. La primera entrega estuvimos estudiando la caída ¿de quién? De Adán y Eva. Y la segunda, la caída del rey David. Hoy, a las 6 de la mañana aproximadamente, cuando yo busco al Señor los domingos, me ha dado el Señor la tercera entrega. La caída del apóstol Pedro. ¡Wow! Vamos a estudiar la caída del apóstol Pedro, Moni. Porque ese no sabe lo que escribe. Pedro. La caída del apóstol. Como se entere Pablo cuando vaya al cielo. Pablo no caso que se sepa. Pero bueno, la caída del apóstol Pedro. Y el versículo donde salimos es este. Ahí, mire, vamos a estudiar en estas 5 entregas, en estos 5 sermones, algunos denominadores comunes que tienen todas las caídas, ¿vale? Vamos a estudiar también el origen. Cada caída algo lo origina. Las caídas del creyente no vienen porque sí, hay algo que provoca esa caída. Y vamos a estudiar las causas de la caída, los efectos de esa caída y también, sobre todo, vamos a estudiar el proceso para levantarnos. Porque hay gente en la Biblia que no se levantaron. Hay muchos en la Biblia que cayeron. Eso está ahí para nuestro bien. Y yo creo que todos, a un nivel u otro, hemos caído alguna vez. Pero lo importante cuando te caes, que es que te levantes. Entonces vamos a estudiar ciertas cosas en las caídas de algunos personajes bíblicos con una única intención. ¿Cuál es la intención? Habacuc, capítulo 7, verso 8. Que tú le hables a las tinieblas. Porque si hay algo que determina el levantarse es que tú determines levantarte. Pegarle un golpe de estado a tu vida y decirle a tu enemiga. Ahí la enemiga, como ya dijimos, no es la suegra, no. Esa no es. Está hablando de las tinieblas y está diciéndole, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Cuando hay una determinación, te puedes levantar. Y vamos a estudiar en esta serie de 5 mensajes, más o menos, lo mismo pueden ser 4, que pueden ser 6. Esta es la tercera. Vamos a estudiar gente que cayeron y se levantaron. Con la intención de levantarte. Porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Vamos a introducir un poquito. Porque vamos a estudiar hoy la caída del apóstol Pedro. Que no Pablo, Matías. Pedro. Y vamos a estudiar porque él cayó y se levantó. Y vamos a estudiar el origen de esa caída, porque algunos se pueden identificar. Aunque estés de pie, aunque estés firme, aunque no estés caído, pero te puede ayudar como un antídoto para no caer. Pero antes de entrar en el origen, el efecto, las causas y todo el proceso, porque hay un proceso, el Señor nos procesa. Antes de entrar en eso, en la vida del apóstol Pedro, vamos a hacer un repaso, ¿vale? Por ejemplo, estuvimos hablando de la caída de Adán y Eva. ¿Qué originó la caída?
de Adán y Eva se enfrascaron en oír a quien no debía. Se originó todo en que Eva escuchó a un espíritu que no era el espíritu de Dios. Y estuvimos hablando que muchas caídas comienzan cuando abrimos nuestra mente a las tinieblas. Es muy importante. ¿Y cómo tú puedes abrir tu mente a las tinieblas? De mil maneras. Cuando no filtra tus pensamientos a la obediencia a Cristo. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando no haces eso y das rienda suelta a tu mente, la Biblia dice que nuestra mente carnal es natural, animal y diabólica. Un cristiano tiene la mente carnal y la mente espiritual. Cuando tú no traes todo tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, das rienda suelta a tu mente carnal y ahí los demonios, los espíritus de las tinieblas tienen poder para soltarte pensamientos. Te habla en forma de pensamientos carnales, naturales. Y esos pensamientos que no son filtrados por la palabra de Dios son diabólicos. ¿Qué significa eso? Que están alineados con el diablo. Son huevecillos de áspides, pensamientos que se colocan en tu mente. Si tú controlas eso y lo llevas cautivo, no pasa nada. Eso se deshace, se disuelve y se va. Pero si tú encubas, le das calor y comienzas a darle calor a esos pensamientos, entonces dice la Biblia que se produce, ese pensamiento da a luz tiniebla, da a luz serpiente. Entonces, ahí tuvo el origen de la caída de Eva, que escuchó a quien no debía, porque ya Dios le había hablado y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre te está hablando. Cuando Dios suelta una palabra, esa palabra no cae a tierra, se queda ahí. Simplemente tú tienes que escucharla y abrir tus oídos. Y ella empezó a oír a otro espíritu. ¿Y qué hizo? La llenó, porque ella creyó toda la mentira mezclada con verdad de ese espíritu. Ese fue el origen de la caída. Y a Adán le pasó algo similar, que oyó a Eva en lugar de oír lo que Dios le había dicho. Por eso es muy importante, escuche esto, algún paréntesis, ¿vale? Es muy importante el uso que tú haces de tus oídos. Es muy importante. En la iglesia, en tus relaciones humanas, hay muchas voces que vienen a tu vida, muchas voces. Aún en la iglesia hay muchas voces, mucha gente que te habla. Y tú tienes que decidir a quién oír. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las malas, mira qué versículo este, las malas conversaciones corrompen y destruyen las buenas costumbres. O sea, que una mala conversación, wow, escucha esto, una mala conversación con una persona que tú le prestas atención, le prestas oído, puede destruir una buena conducta que tú tienes. Las malas conversaciones destruyen la buena conducta. No quiero meterme ahí más, simplemente como una introducción. Luego estuvimos hablando de la caída del rey David. El rey David, su problema no fue que escuchó a quien no debía. ¿Cuál fue el problema? Entró en el origen de su caída. ¿Cuál fue? ¿Entró en qué? Pasividad espiritual. Y cuando uno entra en pasividad espiritual, inmediatamente aparecen cosas que tú habías superado. Y ahí comenzó, porque en lo mejor de su vida, a la edad de 45, 50 años, en lo mejor de su ministerio, todo lo que había conquistado en 30 años, lo tiró. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que Dios le dijo, ve a la guerra, lucha, pelea la buena batalla, él decidió quedarse en palacio. ¿Y qué aprendimos de la caída del rey David? Que nunca debemos bajar la guardia, nunca, nunca, nunca. Satanás se la tenía jurada desde que él con 17 años provocó aquella caída de aquel trono demoníaco tan fuerte levantado por Goliat.
y él dijo, te voy a perseguir. Como me des lugar, voy a por ti. Y 30 años tuvo ese hombre fiel, hasta que a la edad de 47 años más o menos, entra en pasividad espiritual y cae en pecado. ¿Qué más? Y con esto termino de la introducción. ¿Qué más aprendimos? Esto es muy importante. Aquí viene el Ev Angelius. ¿Qué significa Ev Angelio? Mira, ¿qué significa ángel? Ángel es mensajero de Dios. Angelius es mensaje de Dios. Ev significa bueno. Entonces, Evangelio significa buen mensaje de Dios para ti. Buena noticia de Dios para ti. Siempre, desde los púlpitos cristianos, tenemos que terminar predicando buena noticia. Todo lo que te estoy diciendo es para tu bien, pero la buena noticia es esta, que en todas las caídas bíblicas, en todas, el Señor toma la iniciativa y va buscando el rescate y la restauración de la persona que cayó. Aleluya. En todas. Eso no significa que no todos los caídos reaccionen, pero que Dios va a por ello. Y Él es el que toma la iniciativa. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Buscarlo. ¿Para qué? Para restaurarlo. ¿Qué hizo David? Se escondió en sus argumentos. Así es la vida, unos mueren hoy, otros mueren mañana. Y se fue acostumbrando y tapando su pecado. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó al profeta Natán. ¿Para qué? Para su restauración. Siempre, en todas las caídas bíblicas, Dios va en busca de las personas que han caído. Nuestro Dios, esta es la gran noticia de esta mañana y de toda esta serie, que nuestro Dios no deja a ninguno de sus hijos en la cuneta y va a por ellos, a por ella. Esto no significa que las personas reaccionen. Algunas, Dios no se cansa. Y escucha esto, esta es otra gran buena noticia. Hasta el último suspiro de tu vida en esta tierra, Dios lo va a intentar recuperarte y restaurarte. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y le dolemos mucho a Él. Reacciona cuanto antes, porque también te tengo que decir la verdad, mi obligación es decirte la verdad bíblica. También hay personas en la Biblia que no fueron restauradas, no por falta de iniciativa de Dios, sino porque no supieron reaccionar. ¿Quién es el ejemplo más? Judas. No quiso. Hasta última hora Jesús le lavó los pies. Y hasta última hora, cuando vino a prenderlo, lo miró y le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Hasta último momento. Y después de hacerlo, el Espíritu de Dios peleó por Judas. Lo que pasa es que en vez de abrazar el arrepentimiento, abrazó el remordimiento. Son dos cosas diferentes. El remordimiento no te restaura. El arrepentimiento te restaura. Y Judas no quiso arrepentirse. Sí sintió remordimiento, se desesperó y los mismos demonios que lo empujaron a vender a Jesús, lo empujaron al suicidio. Así que cuenta que Dios va a ir por ti. Si estás firme, mira que no caiga. Pero si cae, el Señor va a ir por ti. Nunca para condenarte. Siempre para restaurarte. Bastante tenemos ya con pagar las consecuencias de nuestras caídas. Porque eso sí, nuestras caídas tienen consecuencias. La consecuencia no es un juicio de Dios, es simplemente una consecuencia normal y natural. Por ejemplo, os dije un caso extremo. Imagínense que yo, que jamás lo he hecho, le golpeo a Lidia y hago violencia con Lidia. Imagínense esto, ¿vale? Y mis niños pues tienen 6, 7, 8, 10 años. Y yo me pego un año entero que he perdido la cabeza y yo hago violencia de género con Lidia. Y luego al año me arrepiento. ¿El Señor me perdona? Sí. Desde el minuto cero que yo me arrepiento, ya me perdona. ¿Lidia me perdona? Espero que sí. Punto. Pero el daño que yo le he hecho a mis pequeños va a tardar años.
en desaparecer. Y no es juicio, ni es que Dios dice, ahora pagarla, no. Es simplemente consecuencia. Pero estuvimos viendo que con un poquito de humildad podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame para soportar y levantarme también a pesar de las consecuencias. Con humildad, reconociéndole. También aprendimos, todo esto es un poquito, esta introducción es un poquito de lo que estuvimos en las dos entregas, ¿vale? También dijimos que además de las consecuencias, hay cosas. Yo tengo que decirte la verdad, ¿vale? Con la Biblia en la mano. Hay cosas que hemos perdido en nuestra caída y son recuperables. Muchas, pero no todas. Algunas la perdemos y la perdemos. Y con cariño y con humildad delante de Dios tenemos que aceptarlo porque nos va a ayudar a permanecer en nuestra restauración. Por ejemplo, ¿fueron restaurados Adán y Eva? Sí. ¿Mató el Señor unos animales por ello? Proféticamente, en el sentido figurado, la muerte de Jesús, sí. ¿Le hizo túnica de pieles? Sí. ¿Le devolvió la santidad a través de esas túnicas de pieles? Sí. ¿Pero volvieron a disfrutar del huerto del Edén? No. Dios le dio, ¿qué le dio? Un nuevo comienzo. Porque Dios siempre nos restaura y nos da un nuevo comienzo. Y tenemos que ser humildes y aceptarlo, el nuevo comienzo que Dios nos da. Y luego siempre hay sorpresa, porque muchas de las cosas que perdemos son restituidas. Muchas. Por ejemplo, el hijo pródigo volvió y Dios le restauró el anillo. ¿Qué significa eso? El pacto, la confianza, el poder comprar, el poder vender en el nombre de su padre. Toma, hijo, de nuevo confío en ti. Fue restaurado y fue restituido. ¿Qué le dio también? Túnica nueva, santidad nueva. ¿Y qué le dio también? Calzado nuevo. ¿Qué significa eso? Que un nuevo camino te espera en mi casa y en mi presencia. Hay cosas que Dios nos la devuelve y hay otras pues que no. David recuperó el reino, sí. ¿Pero fue tan glorioso como antes de su caída? No. ¿Recuperó el cariño del pueblo? A media. Porque David era como un ídolo, entre comillas, para el pueblo. Él era honrado por el pueblo estaba loco con David. Lo amaba como a ningún rey. Pero cuando el pueblo supo lo que había hecho, tardaron en reaccionar. Hay cosas. Y lo último que aprendió David es que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios no quiere media tinta, porque David se arrepintió de dos maneras. Una, a media, a lo primero, y no le valió para nada, y otra, se arrepintió entero. Y entonces escribió el Salmo 51 y detalló toda su caída. Y encima que hizo, fue valiente, porque para restaurarse hay que ser valiente. Y hay que decir, se acabó, que no me escondo más. ¿Y qué hizo? Escribió el Salmo 51, dando lujos de detalle de su caída. ¿Y qué hizo? Se lo entregó. ¿A quién se lo entregó? Al músico principal. Cuando el rey le daba al músico principal un salmo que le escribía, era para que le pusiese música y formara parte del Psalterium. Psalterium, de viene la palabra salmo. El Psalterium es como el libro de coro, de canciones de la nación de Israel. Y los salmos que tenían música y letra, lo cantaba Israel. Y David dijo, se acabó, que lo sepa todo el mundo lo que he hecho. Dios me ha perdonado, esto y esto ha pasado, y lo hizo público y ya está. Y Dios lo perdonó y fue totalmente restaurado. Por eso comienza el Salmo 51. ¿Cómo comienza? Al músico principal. Y el músico principal dijo, David, ¿de verdad que quiere que la gente cante en esto? Que lo canten, para que sepa de las misericordias de Dios. Hasta aquí la introducción de la primera y segunda entrega de esta serie de Aunque caí, me levantaré.
Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. ¿Qué originó la caída del apóstol Pedro? La historia del apóstol Pedro nos enseña la práctica de un principio bíblico que no va a ser quebrantado jamás. La Biblia está llena de principios bíblicos que se originan en el corazón de Dios y que forman parte del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios y de cómo funciona su reino. Son decretos del rey, decretos del cielo, y cuando hay un decreto, eso va a permanecer siempre. Por eso es que Jesús fue entregado en la cruz del Calvario, porque el decreto de la justicia no podía ser tirado a tierra. Dios no puede bendecir a los injustos. Es un decreto, es algo que forma parte del carácter, la personalidad y los diseños de Dios. Dios no va a bendecir a un injusto nunca. Entonces Dios tenía un problema. Como Él quería bendecirme a mí, pero su decreto se lo impedía, porque yo no soy justo. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo, para que su Hijo en la cruz del Calvario me justificara gratuitamente por gracia. Y ahora yo en Cristo Jesús, el Padre me ve justo. Y como me ve justo, me bendice. Aunque no soy justo por mis obras, sino que estoy siendo justificado por la gracia del Señor Jesús. Esto es como un paréntesis. Ahora vamos a el origen de la caída del apóstol Pedro. ¿Por qué cayó? Toda caída tiene un origen. Proverbios 16, 18 dice lo siguiente. Antes, esto es un decreto del cielo, esto es una declaración del cielo, esto no va a cambiar nunca. Usted lo puede leer ahora, lo puede leer hace 40 años, lo puede leer dentro de 40.000 años. Si estamos aquí y sigue la palabra de Dios escrita en la Biblia en la tierra y tú lo lees, seguirá diciendo lo mismo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Siempre que hay altivez, siempre produce una caída. La altivez produce caída y la soberbia produce quebrantamiento. Es un decreto del cielo. La altivez te lleva a una caída. De hecho, no vamos a estudiar, a lo mejor un día lo estudiamos, ¿por qué no? Pero ¿quién cayó antes que nadie? ¿Quién cayó? Satanás. ¿Y por qué fue su caída? Porque enalteció su corazón y dijo, quiero más. Dios me ha dado hasta aquí, pero quiero más. Subiré al monte santo, al monte del testimonio, y allí estableceré mi trono, por encima de Dios. Se dio altivez en su corazón, y ese fue el origen de su caída. Entonces, la altivez produce caída. Vamos al siguiente versículo, que es la antítesis del versículo de Proverbio. Es otro proverbio. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra la precede la humildad. El altivo, la altivez que produce caída. La humildad que produce honra. La humildad te lleva a la honra. La altivez te lleva a la caída. Hoy vamos a estudiar la altivez, el orgullo y la prepotencia del apóstol Pedro, con buena noticia, que fue levantado y restaurado. Pero Pedro cayó porque en él se dio altivez y soberbia. Era un hombre prepotente. Dios lo amaba, Dios lo llamó, el Señor lo llamó y tuvo un destino para él profético. Estaba llamado a algo muy grande. Pero cuando Dios nos regala un propósito, los propósitos de Dios son regalos que Él nos da. Siempre hay un proceso que Él nos lleva para prepararnos para que andemos en ese regalo que Él nos da. Y el apóstol Pedro tenía un propósito muy fuerte. En la Biblia, antes de llegar al apóstol Pedro,
tenemos varios casos de personajes que cayeron precisamente por el mismo motivo, la altivez y el orgullo. Por ejemplo, te voy a hablar un poquito, antes de terminar hablándote de Pedro, de un hombre, un personaje bíblico llamado Gedeón. ¿Quién conoce la historia de Gedeón? Gedeón fue un hombre que hizo grandes cosas para Dios. Grandes cosas. Mira lo que dice el versículo del libro de los Jueces. Mira lo que dice. Jueces capítulo 8, verso 27. Dice así la palabra de Dios. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón, a su casa y a toda la nación de Israel. ¿Qué es esto tan feo que se hizo Gedeón? Gedeón fue un hombre que Dios lo usó y Dios le dio a Israel una gran victoria a través de Gedeón. Y porque los madianitas, un ejército muy fuerte, enemigos de la nación de Israel, tenían por 40 años, tenían subyugado a la nación de Israel. Y Dios levantó a Gedeón, un hombre que hizo con 300 hombres, hizo hazañas gloriosas para la nación de Israel. Pero cuando le dio la victoria final, la gente vinieron a hacerlo rey. No era el tiempo de los reyes, era el tiempo de los jueces. Y Gedeón dijo, no, yo no quiero que me hagáis rey. Jehová es nuestro rey. Hasta ahí Gedeón, fenomenal. Pero él dijo, pero tengo una petición. Del botín de la guerra, del oro que hemos conquistado a los madianitas, a los árabes, quiero que me lo deis a mí. El honor de la conquista, el honor, la gloria de la victoria, la quiero para mí. Y le dieron, y había allí 20 o 30 kilos de oro. Y se hizo un efod de oro. El efod era algo de lino que se hacían los sacerdotes, no los jueces. Y él se hizo un efod de oro. ¿Para qué? Para pavonear por la victoria de la guerra. Cayó en orgullo ministerial. Ahí fue el origen de la caída de Gedeón, que otro día estudiaremos. Hay otro rey llamado Ezequías, que fue un rey buenísimo. La Biblia dice que antes de su caída fue un hombre sin tacha, Ezequías, uno de los reyes más buenos de la historia de Israel. Pero a la edad de 37 años, este hombre le viene una enfermedad mortal, con 37 años. Y el profeta Jeremías va hacia palacio y lo ve allí postrado en su lecho de enfermedad, una enfermedad mortal. Y él le dice, Ezequías, el Señor me ha mandado. Prepara tu casa, ordena toda tu casa, que te vas con él. Ha llegado tu hora. Y dice la Biblia que cuando el profeta se fue de su presencia, este hombre se volvió a la pared. Se volvió hacia la pared y lloró delante de Dios. Y gimió delante de Dios y le dijo, Señor, acuérdate de las cosas buenas que he hecho para ti. Dame unos cuantos años más de vida. Y entonces Dios habló con el profeta cuando ya estaba saliendo de palacio. Y le dice, vuelve porque he oído su llanto y sus lágrimas. Dile que le concedo 15 años más de vida. Y el profeta fue y le dijo, Jeremías le dijo, Ezequías, Dios ha oído tus lágrimas, Dios ha oído tu clamor, te concede 15 años más de vida. Esto fue un prodigio extraordinario en la nación de Israel. Y la gente se volvieron loca de ese milagro que Dios hizo, porque era una enfermedad bastante visible y Dios hizo un milagro extraordinario, un prodigio. A modo que los príncipes de Babilonia oyeron de este prodigio. Y entonces los príncipes de Babilonia, que en aquel tiempo estaban en paz con Israel, fueron a ver al rey para que le contara el testimonio de la sanidad que había hecho su Dios. Y los príncipes de Babilonia llegaron hasta Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Que no le habló del prodigio que Dios había hecho, sino que le dijo, no,
Mejor os enseño todas las cosas grandes que yo tengo. Y le enseñó el oro, las piedras preciosas, los escudos, el ejército. No hubo nada que para pavonearse él de su ministerio le enseñase a los príncipes de Babilonia. Ese fue el origen de la caída de Ezequías. Y 3 años después de ese orgullo tan feo, engendró. ¿A quién engendró? ¿Os acordáis del rey más malo de toda la historia? Manasés. Lo engendró lleno de ese orgullo. Y dio lugar, la caída de Ezequías dio lugar a una de las decadencias espirituales más fuertes de la nación de Israel en toda su vida, en toda su historia. Y todo comenzó por orgullo ministerial. ¿Por qué? Porque antes de la caída es la altivez, siempre. Ahora sí, vamos directo a la caída del apóstol Pedro. Para eso vamos a estudiar el carácter soberbio del apóstol Pedro. Mateo 26, 30 al 35. ¿Por qué cayó? Ahora vamos a entrar de lleno. ¿Por qué cayó este hombre? Y siempre se repiten las mismas cosas. Jesús fue a por él. En esta ocasión, escucha esto que es precioso. Cuando el gallo canta 3 veces, hay una sincronización perfecta. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo exacto. Ten cuidado que Dios se mueve por tiempos. Y su reloj es perfecto. Y cuando Dios te envía un instante de tu tiempo para hacer algo en ti, mi consejo, aprovéchalo. Porque yo he desaprovechado tiempo que Dios me dio para hacer cosas. Y luego he llorado para querer recuperar esas cosas. Y Dios me ha dicho, no, te voy a dar otras. Te voy a dar un nuevo comienzo y vas a hacer otras cosas. Pero eso te lo di en ese instante. Y lo perdiste. Hay que estar atento al tiempo exacto de Dios. Mira la sincronía. Cuando ya cae el apóstol Pedro y hace lo que hizo, que negó, la segunda vez con juramento y la tercera vez con maldición, sepa Dios las maldiciones que dijo, le volvió todo su antiguo carácter, maldijo y juró que no conocía a Jesús, y el gallo cantó la tercera vez. Y dice que cuando el gallo cantó, wow, ¿quién salía del pretorio habiendo sido latigado? Jesús. Y cuando salió Jesús, se encontró la mirada de Jesús con la mirada de Pedro y el gallo cantando 3 veces. Y cuando Pedro vio la mirada de Jesús, ahí se derrumbó y ahí entró en la restauración, porque se fue fuera y lloró amargamente. Fíjate la sincronización perfecta. Jesús no tenía tiempo, estaba preso, le habían pegado latigazo, iba para ser crucificado. No podía hablarle, no podía consolarlo con palabras, solamente lo miró. Pero ¿cuántos libros se podrían escribir de aquella mirada? Fue a por él, no para acusarlo. Los ojos de Jesús no estaban llenos de enojo, ni de ira, ni de culpabilidad, estaban llenos de amor y de compasión. Porque Jesús sabía que iba a caer, porque sabía el corazón de Pedro y sabía la prepotencia, la soberbia, la altivez del apóstol Pedro. Tuvo que caer, porque antes de la caída es la altivez. No todas las caídas son propiciadas por la altivez. La de Adán y Eva no fue por eso, la de David tampoco, pero la del apóstol Pedro sí. Y hoy toca estudiarle. Ven conmigo que te voy a enseñar la prepotencia de ese hombre. ¿Por qué? Porque las personas, todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos unos dones de Dios. Todos tenemos una posición en el reino, todos. Pero hay cosas que tienen que ser destruidas, que colapsan
el mover de Dios. Y en eso consiste la madurez, en saber aguantar el proceso. Porque ese proceso es doloroso, pero te llevará a la victoria final. Aleluya. Por eso, vengan conmigo para ver la prepotencia de Pedro. Era la última noche, y cuando hubieron cantado el himno, en el día de la Pascua, era precioso. Todavía los judíos, con cariño lo digo porque es el pueblo de Dios, pero todavía los judíos ignorantes celebran la Pascua, esperando que venga el Cordero de Dios que les quite su pecado. Ignorante, que vino hace 2000 años, que ya lo único que tienen que hacer es aceptarlo como su Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues el día de la Pascua, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús le dijo, escuche esto, la última noche. Entonces Jesús le dijo a los 11, Judas ya se había ido, todos vosotros los 11, os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Y sabéis por qué? Voy a parafrasear. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sé que os vais a escandalizar de mí esta noche, los 11. Lo sé porque hace miles de años ya Dios lo sabía, ya Él veía en su omnisciencia y lo escribió en la palabra escrita de Dios, que es perfecta, que no cambia, que no miente, que no pasará. Está escrito. Escuchadme los 11. Te estoy parafraseando el texto. Escuchadme. Esta noche, los 11, os escandalizaréis de mí. Te lo digo yo, que soy el Verbo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Y me avala que está escrito en la palabra de Dios. No hay duda, los 11 os escandalizaréis de mí, porque está escrito, y yo que soy el Verbo de Dios, os lo estoy diciendo. Verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos estos, mirándolo a la cara, desafiando al Señor, Señor, mira lo que te digo, profundiza en esto. Te voy a parafrasear para que lo entiendas. Aunque tú digas eso, te equivocas. Yo sé más que tú de mi vida. Has dicho algo de verdad, que esto sí, estos 10 sí, pero yo estoy por encima. Yo soy mejor que estos. Y yo estoy por encima de la palabra escrita. Aunque la Biblia diga que yo me voy a escandalizar, yo estoy por encima. Y yo nunca me escandalizaré de ti. Nunca te negaré. Nunca te abandonaré. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Todos estos, sí, pero yo no. Wow. Verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, ¿cuántas veces había escuchado Pedro decirle al Señor, a la gente, de cierto te digo? Cuando Jesús decía, de cierto te digo, ¿se habría equivocado alguna vez en esos 3 años? Nunca. ¿Había visto Pedro cómo era infalible la palabra de Jesús? Y Jesús le vuelve a insistir y dice, Pedro, de cierto te digo, que esta noche ya no solo te escandalizarás de mí,
Porque escandalizar significa que se iban ahí, lo iban a dejar cuando vinieran los romanos. No solo eso, sino antes que el gallo cante 3 veces o 2 veces, me negarás 3 veces. De cierto te digo. Verso 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Qué fiera, ¿eh? Yo nunca te negaré. Y todos los discípulos dijeron, amén. Ni yo, ni yo, ni yo. Todos. Wow. ¿Y sabe quién terminó la conversación? ¿Jesús o Pedro? ¿No? Pedro. Jesús lo dejó por imposible. ¿Quién discute con este cabezón? Déjalo. Déjalo. Ahí termina la conversación. Ahí ya entraron en el Getsemaní. Y Jesús diría, bueno, ya está, esta no se lo veremos. Porque seguía insistiendo. Pedro, como todos nosotros, ¿vale? Tenía un problema en su carácter. Todas las personas que son cristianos tienen un problema en su carácter. Algunos más, como yo. Más de un problema. Tenemos muchos problemas. Y esos problemas que tenemos son tachas en nuestro carácter. Y son puertas abiertas al enemigo. Y lo que Dios nos entrega se queda un poquito ahí hasta que somos procesados. Porque la prepotencia de Pedro no solo originó su caída, sino que era una puerta abierta a los demonios. El mundo espiritual se mueve así. Si Dios abriera los ojos espirituales nuestros, veríamos continuamente que hay ángeles por todas partes y demonios por todas partes. Y que un demonio no puede entrar a la mente y al alma de Élida si no hay una puerta abierta. Ellos están esperando continuamente una puerta abierta. La prepotencia, la altivez, le da un derecho legal a una influencia demoníaca. Simplemente la mente y el alma de Pedro, el apóstol Pedro, a causa de su orgullo, prepotencia y altivez, estaba abierta a los demonios. Y a veces hablaba, escuche esto, que es muy fuerte, hablaba bajo la inspiración y bajo la influencia, no del Espíritu Santo, sino de los demonios. Y eso estorbaba para que fuese aquel que había sido llamado a ser. Porque nada más y nada menos que Pedro había sido llamado a ser el líder de la iglesia primitiva hasta que apareció Pablo. Hasta el capítulo 10, 11, 12, que ya ahí cambia de liderazgo la iglesia mundial. Y Pablo se convierte indiscutiblemente en el líder. Y Pablo nunca llegó a ser papa. Lo digo como paréntesis para que veáis que el papado no tiene sentido. Entonces, fíjense, vamos a ver un versículo donde otra vez, en otra circunstancia, el Señor le tuvo que reprender a Pedro. Mateo capítulo 16, verso 23. Dice así. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tus cosas. ¿Sabe qué pasó? No quiero leerte todo el contexto. ¿Sabe qué pasó? Que el Señor le dice, voy a morir, me quedan unos días, y voy a entregar mi alma por el mundo. Y lo que comparto con vosotros para que me ayudéis, para que oréis por mí, para que me confortéis a ir a la cruz. Y Pedro coge y le dice, ven para acá, espera un momentito, ven para acá, ven conmigo. Y dice la Biblia en el original que empieza a reprender. Pedro reprendiendo a Jesús. Eso no te va a pasar a ti, de eso me encargo yo. Tú tienes que tener misericordia y compasión de ti mismo y lástima por ti mismo. Eso no va a ocurrir de ninguna manera. Y entonces Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás estaba intentando desviar a Jesús de su sacrificio en la cruz. ¿Y a quién usó? ¿Por qué? Porque Pedro
Otra vez se creía que estaba por encima de Jesús, que sabía más, que aunque tú digas que es necesario que muera, que yo te digo a ti que no. Parece cariño Jesús, pero era prepotencia, no era espiritual. Era algo emocional y se atrevía con todo. Y eso es bueno, claro que es bueno. Un hombre echado para adelante en Cristo es bueno, pero es bueno cuando ha sido procesado y domado por el Espíritu Santo. Pero cuando no es domado, hace mucho daño. Ahora, Jesús fue a por Pedro con una simple mirada. ¿Qué podemos aprender? Ya lo hemos dicho, que la caída del apóstol Pedro fue en picado. Primero negó. No lo conozco. La segunda vez negó con juramento. Te juro por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que yo no conozco a ese. Y la tercera vez juró, negó con maldiciones. La Biblia no dice las maldiciones que dijo, por respeto. Pero tú te la puedes imaginar. Negó, juró y maldijo. Pero la buena noticia es que Pedro reaccionó, volvió en sí y llegó su restauración. Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús ya había resucitado, ¿vale? Es más, mira, esto me lo acaba de poner el Espíritu Santo, ¿vale? Para darte ánimo de que el Señor siempre va por ti cuando te ve caído, pero no para reprocharte nada, que lo sepa. Él no va para reprocharte nada. Yo no entiendo los padres o las madres, bueno, a veces sí, ¿no? Los niños, cuando un niño se cae y la madre, te lo dije, empieza a pegarle lo harto. Respeto todo, pero que eso no es la imagen de Jesús. Jesús, cuando tú te caes y tú vienes a él y no dices, te lo dije, no. Ya tendrá tiempo, ya, tranquilo. Ahora él te sacude, te pone en pie, te sacude el polvo, no que te sacude. Te sacude el polvo, te pone en pie, te da un beso. Te mira a los ojos y te dice, venga, ¿quieres? Vamos. Y poco a poco te restaura. Él, estando resucitado, se le presentó primero que nada a María Magdalena y le mandó un mensaje a los apóstoles. María, dile a los apóstoles que nos vemos en Galilea. Y cuando María ya se iba, dice, espera, María. Y salúdame de mi parte a Pedro, especialmente. ¡Wow! Eso, Eli, eso se merece un aplauso, me cacho en la mano. Aleluya, aleluya. Él te manda recuerdo. Él te manda saludo. Que voy a por ti, que lo estoy preparando todo. Y cuando llegó, hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, fíjense, ahí hay un juego de palabras del original, de las palabras de amor, que se debiera traducir cariño, pero en fin, no vamos a entrar ahí, que queda poco tiempo. Pero, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Wow, ¿cuál era la prepotencia? Él se creía saber más que Jesús, número uno. Y número dos, se creía mejor que los demás. ¿Qué le dice el Señor? ¿Me ama? Y si me ama, ¿me amas más que esto? Wow. ¿Y qué le contesta Pedro? Contesta bien, pero todavía el Señor no está contento con la respuesta. Le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero no le dice, sí, yo te amo más que esto. Se había caído la prepotencia del apóstol Pedro. Aleluya. Se había caído la prepotencia. Señor, te amo. Y ¿saben el original? Te lo voy a decir. El original no es ágape, sino fileo, que es un amor, más bien cariño, Señor. Hasta ese nivel de amor que tú me dices, porque es como si Jesús le dijera, ¿me ama? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No me atrevo a decir si te amo como ágape, que es el amor sublime. Tú sabes que te quiero un montón, hasta ahí puedo llegar. Y más que esto ya no me atrevo. Hasta ahí bien.
Entonces, porque él pensó que había perdido tu ministerio. Que no, que tú no pierdes tu ministerio. A lo mejor pierdes años de tu ministerio. Y a lo mejor te pierdes lugares donde ya podrías estar. Pero te está esperando tu ministerio. Y le dice el Señor, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos, aleluya. Le dice por segunda vez. Adelante, el otro versículo, el 16, le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dice más que esto. ¿Por qué? Porque ya Jesús dice, hasta ahí he contestado bien. ¿Me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Pero insiste el Señor, porque faltaba algo. La restauración tiene que ser perfecta, para que ya no dé problema. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro, escuche que esta respuesta sí le agradó al Señor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, esto es lo que quería escuchar, Señor. ¿Qué le respondió? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora sí, porque su caída era, tú no sabes todo. Tú dices que yo me voy a escandalizar de ti, pero yo te digo que no, porque yo sé más que tú. Ahí ya se había caído lo que faltaba de la prepotencia. Señor, tú lo sabes todo. Ahí el Señor ya lo dejó tranquilito para que empezara a conquistar su llamado. El Señor te ama. Le hablo a los que estén caídos. El Señor te ama. Le hablo a los que estén en pie, a los que estén firmes. Si te caes, no te caigas. No vaya a ser esto, no vaya a ser que yo estoy diciendo apología de las caídas. No. No te caigas. El que está firme, dice la palabra, procure seguir así. Pero si te caes, el Señor te ama y te quiere restaurar. Terminamos recitando el versículo principal de estas series. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Dígale, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque estoy en la tierra, aunque estoy besando el polvo, me levantaré. Y mi Señor me llevará a lugares espaciosos. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Moni.